Gracias, buenas tardes. Desde los momentos clave de la democratización en México, una de las anclas de la confianza en las elecciones ha sido el consenso de los actores políticos alrededor del árbitro electoral en los consejeros electorales. Recordemos que en un año marcado por la violencia política, en 1994, el conjunto de los partidos llegó a un consenso para nombrar entonces a 6 consejeros ciudadanos que pudieran dar la certeza de imparcialidad que requerían los actores políticos. De ahí se avanzó hacia la plena autonomía del IFE en 1996 y también hubo una designación de los árbitros, de los consejeros electorales que se hicieron cargo de las elecciones de la que surgió, entre otras cosas, el primer gobierno dividido y la primera alternancia en México, el IFE histórico de 96 a 2003. En 2003 ese acuerdo se rompió y quizá parte de los problemas postelectorales que se dieron en 2006 tuvo que ver con esa falta de altura de miras en el momento de la designación, altura de miras en manos de a quien le correspondía la designación en ese momento, y se recuperó el consenso después de 2007 de la reforma constitucional y desde entonces se fue renovando el IFE y luego el INE con el acuerdo sustantivo de las fuerzas políticas. ¿Por qué hago este recuento? Porque hoy estamos ante una situación en la cual los actores políticos en Puebla tienen profundísimos desencuentros y quizás solo una coincidencia, que es que quieren que el Instituto Nacional Electoral se haga cargo de las elecciones. Es decir, el ancla de inicio del proceso electoral, para estar bien afianzada, pasa en esta coyuntura por un árbitro que tenga el respaldo de los actores. Y han llegado a esa conclusión por distintos motivos. Como es de todos conocido, no es que se hayan puesto de acuerdo, es que sus desacuerdos son tales que en lo único que coinciden es que necesitan del INE para hacer la elección. Y yo creo que debemos hacernos cargo de ello y lo que estamos diciendo los consejeros del INE no es que el OPLE no pueda o no deba organizar las elecciones locales, sino que es el encono entre los actores políticos de Puebla lo que lleva a la intervención del INE. Es decir, hay 2 hechos lamentables. Uno, que se tenga que hacer una elección porque falleció una gobernadora en funciones. La otra es que las desavenencias de los actores no les permitan coexistir y competir en el marco que la Constitución prevé con normalidad, que es con la participación de la autoridad electoral local. Y desde ese punto de vista, ojalá este no sea un precedente. Es decir, que la rispidez y la falta de reconocimiento del otro, que es una condición para la vida democrática, impida que sea la autoridad electoral ordinaria la que se haga cargo de las elecciones en las entidades federativas. Así que estamos decidiendo ir a Puebla por responsabilidad con la gobernabilidad democrática, pero que el INE se haga cargo de la elección en Puebla no garantiza la conducta plenamente legal
de los actores políticos. Quienes son responsables de su comportamiento son directamente ustedes. Es decir, no quedan relevados de responsabilidad porque el INE vaya como árbitro. En Puebla hay una situación de crispación, de encono, de animadversión que ha permeado a la sociedad poblana, que debe ser enfrentada con sensibilidad, con madurez y con responsabilidad. Y por eso el llamado y la exigencia a los actores políticos a no seguir contribuyendo a un discurso donde presuponen que el otro no tiene derechos, donde presuponen que el otro es un enemigo y no un adversario democrático. Insisto, la democracia pasa por reconocer la pluralidad y la pertinencia de los otros. Hay que atenerse a las obligaciones legales, a no recibir financiamiento opaco, de origen ilegal, a respetar los topes de gasto, a no destruir o maltratar la propaganda de los otros, a no interrumpir sus actos de campaña, ni poner en riesgo a quienes se manifiesten a favor de los adversarios. Hay que ejercer los derechos propios y respetar los ajenos. Y los gobernantes deben abstenerse de querer influir en este proceso electoral, sean gobiernos locales o federal. El INE siempre les ha exigido a los gobernantes sacar las manos de los procesos electorales. Lo exigíamos en el pasado y lo congruente es que lo exijamos en el presente y en el futuro. También exigimos de manera expresa el respeto a la estructura y funcionarios del INE en Puebla. Van a estar haciendo una tarea que no les corresponde, pero deberán los actores políticos, sobre todo aquellos que pidieron nuestra intervención, honrar su palabra y respetar a Joaquín Rubio, el vocal ejecutivo del INE en la entidad, al Consejo Local, a los consejos distritales. La democracia requiere de demócratas. Es el momento de que demuestren que lo son. Gracias.